Bueno, yo soy Alei y vengo a presentar mi TFM, que a la vez es un proyecto de intervención o más bien una propuesta. Se llama Devenir Trans, una mirada desde lo queer y bueno, para quien se lo esté preguntando, pues el título surgió de risas con Alba en el parque, que es una práctica bastante queer esta de confabular cosas en el parque, ¿no? Bueno, este es el índice que voy a seguir. Primero voy a hablar un poco sobre el contexto y lo que busco con este trabajo. Después sobre los objetivos y algunos conceptos importantes del marco teórico para que se entienda un poco desde dónde estoy formulando mi TFM y de lo que estoy hablando un poco en general. También sobre la metodología y luego doy paso muy brevemente a actividades y conclusiones, ¿vale? Bueno, para empezar con un poco del contexto de lo trans, por decirlo así, primero encontramos el modelo biomédico, que es un modelo en el que lo trans se percibe como una enfermedad, ¿no? Y algo a tratar. Y es un poco desde aquí también, desde donde la medicina se ha encargado un poco de controlar tanto los cuerpos como las narrativas trans. Y esto a su vez influye al resto de disciplinas que se nutren de la medicina de alguna forma, ¿no? Esto también se retroalimenta un poco de la creencia de que la ciencia es objetiva, ¿no? Como que la ciencia simplemente ha aparecido ahí y no se sabe quién la ha puesto, ¿no? Como si no la hubiesen construido, pues, hombres cis hetero blancos o las personas que estuvieran en la situación de poder en ese momento específico. Y a su vez esto hace que los estudios sobre las personas trans que se lleven a cabo estén también sesgados por esta perspectiva y que se hagan estudios sobre cómo las personas trans se alejan de la norma, pero no se hagan estudios de por qué las personas cis no han devenido trans, por ejemplo. Bueno, también tenemos el tema de las categorías rígidas, que esto básicamente pues que se han establecido como conceptos muy cerrados, únicos y como herméticos, ¿no? Como para siempre, de como qué es un hombre o qué es una mujer o qué es el sexo, el género, la sexualidad. Em, y esto hace también que se lleve, o sea, que se dé como una mirada homogénea o una mirada cis, como yo lo llamo también, que es sobre cómo tienen que ser las personas trans, ¿no? Em, y nada, bueno, esto a su vez, pues también hace que todo lo que se salga como de esa norma y de esas categorías rígidas que se han establecido, pues se conciba como algo negativo, ¿no? Entonces yo, pues lo que busca un poco este trabajo es ver cómo estas categorías confluyen, por ejemplo, en el caso de maricón, que pues maricón puede ser tanto un insulto como una identidad, como una orientación o incluso una expresión, tipo como por ejemplo si vas por la calle y alguien dice, ah, él se va vestido de maricón, o tipo, ah, no, no te vistas de maricón, ¿no? También pues rechazar un poco este paternalismo y patologización del que se viene hablando del tema de las ciencias y tal, abordarlo trans desde la interseccionalidad, poner en valor las alianzas intercolectivas y generar narrativas propias del colectivo trans y que no sean como las de las personas cis, de lo que piensen de las personas trans, que sean las dominantes, ¿no? Para ello, establecí unos objetivos iniciales que sí que se han visto afectados por distintas variables a lo largo del trabajo, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, en general, pues empoderar a las personas trans y en cuestionamiento en aspectos sobre su género y sexualidad, y como objetivos específicos, entender la diversidad como algo positivo y fuerza para el cambio, y generar redes de apoyo y alianzas ante la LGTBI-fobia. Para la metodología he escogido las pedagogías queer, que pasaré también un poco más adelante, y lo que hice fue primero diseñar las actividades del proyecto de intervención y después el marco teórico. Y es por ello que el marco teórico es muy extenso, ¿vale? Estos son algunos conceptos importantes que trato a lo largo de mi TFM. Primero, por ejemplo, me centro en diferentes definiciones de género, porque, pues, bueno, ¿qué es el género? Pues depende de quién lo defina, ¿no? Aunque solo me voy a centrar en la teoría queer a partir de ahora.
Por otra parte, las tecnologías del género son los agentes socializadores del género, es decir, como esos sitios, lugares o circunstancias que nos enseñan a cómo aprender el género de alguna forma, ¿no? Como qué comportamientos o actitudes o roles son adecuados para qué tipo de género, ¿no? Por ejemplo, la escuela y la familia estos son algunos de los agentes implicados. Después tenemos la heterosexualidad obligatoria, que se concibe más como un sistema de control político, o sea, no es tanto como una orientación, sino como una forma de enfocar, como, sí, de enfocar las cosas, ¿no? Como si solo hubiese como una única forma válida de vivir también y entender la sexualidad. De esto habla Monique Wittig también. Muy interesante el tema, pero no me puedo centrar demasiado. Por otra parte, también está el conocimiento situado, que es un poco reconocer desde qué punto partimos antes de hablar y cuáles son nuestros sesgos, y que ningún conocimiento ni saber es objetivo, un poco también lo que vengo explicando del tema de las ciencias. Y pues también abordo el tema de la homofobia y la transfobia, que aquí cito a Paco Vidarte, porque él distingue entre la homofobia ideal, que es un poco como la que es muy puntual, como la que está muy descontextualizada, la que está legislada, ¿no? Como esa situación como muy concreta, ¿no? Y la real, que es pues la que sucede todos los días, eh, y bueno, la que se viene dando al final, ¿no? Y una cosa que me parece muy interesante es que dice que solo se puede combatir aunando fuerzas con otros colectivos, ¿no? También abordo conceptos como el cissexismo y el passing, que realmente están muy relacionados, y es básicamente pues pensar que todo el mundo es cis y que todo el mundo quiere y tiene que parecer cis, ¿vale? También abordo distintas definiciones del término queer, pero como puede que alguien las explique después, he decidido no meterme de lleno. Bueno, voy a explicar un poco ahora teoría queer, interseccionalidad y pedagogías queer, ¿vale? Aquí concretamente cito a Judith Butler, pero hay muchas más personas que están haciendo teoría queer, como por ejemplo Teresa de Lauretis o Paul Preciado, entre otras personas, y la teoría queer lo que busca es cuestionar estos límites entre sexo, género y sexualidad. Y nos habla de tres factores importantes: el carácter discursivo del sexo, que en este caso lo que explica es que tanto el sexo como el género son construcciones biopsicosociales. Esto no quiere decir que no exista el sexo o el género, simplemente explica que están construidos, ¿vale? Después tenemos el carácter performativo del género, que es básicamente cómo se aprende, ¿no? Como el género, ¿no? Como un poco lo que explicaba antes de qué es válido, entre comillas, socialmente o esperable de diferentes géneros, ¿no? En concreto más hombre y mujer, porque lo no binario no se tiene mucho en cuenta, pero bueno. Y esto se hace a través de imitar, excluir y repetir comportamientos, ¿no? Y a través de corrección de género también, ¿no? O sea, si por ejemplo una persona asignada hombre al nacer se pone un vestido y le dice, no, no, eso es de tía, en plan, eso es una corrección de género, ¿no? Y esto es un mecanismo de control y reproducción de la norma, que a su vez también genera como ciertas grietas donde poder transgredir, y está muy relacionado con las tecnologías del género, que es lo que explicaba antes, y estos agentes socializadores. Y en el género como parodia, por ejemplo, podemos encontrar las drag queen, ¿vale? Y por último, la matriz heteronormativa nos habla de que existen géneros inteligibles, como por ejemplo hombre y mujer, y géneros ininteligibles, como por ejemplo intersex, ¿vale? Y lo que dice Judith Butler concretamente aquí no es que haya que reconducir lo que se salga de la norma, entre comillas, sino destruir como esta matriz, ¿no? Porque va a ser lo más beneficioso al final. En cuanto a la interseccionalidad y a las pedagogías queer, las he puesto juntas porque se pueden concebir ambas como propuestas metodológicas, ¿vale? Entonces, hago aquí un paréntesis, ¿no? De metodología. Y bueno, la interseccionalidad se utiliza generalmente para señalar cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad mantienen relaciones recíprocas, ¿vale?
O sea, esto lo que explica es que una cosa sucede aquí y otra aquí, ¿no? Pero no suceden como aisladas y cuando se juntan se genera como una nueva realidad que es distinta a otras. Por ejemplo, la violencia intragénero, o sea, no se puede comparar em, con la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer porque es como, o sea, sucede como otra relación distinta, ¿no? Y esto también a su vez nos permite reflexionar sobre el privilegio y, por supuesto, no se trata de una competición ni de ver pues como quién está más oprimido o quién experimenta más situaciones concretas, ¿no? Sino, pues bueno. Y en cuanto a las pedagogías queer, en concreto, en el Estado español surgen como crítica al sistema educativo, porque vienen de ahí, vienen de la escuela y de la educación, ¿no? Y bueno, algunas características importantes es, por ejemplo, pues que rechazan una estructura jerárquica y se centran en las necesidades del alumnado y del profesorado. O sea, por ejemplo, en una pedagogía queer, pues el alumnado igual no se está organizando como en cursos o en edades, sino en las necesidades educativas que tengan en ese momento, ¿no? Luego, pues que todas las realidades tienen cabida y enriquecen la experiencia, porque, por lo que la diversidad se concibe como algo positivo. Y la utopía o el como querer algo mejor o algo idílico es como ese motor de cambio, ¿no? Por otra parte, también se centran en el cuerpo y las palabras se encarnan, o sea, no es como que el conocimiento está aquí y es objetivo y no le pasa nada, ¿no? Sino que cada persona pues lo experimenta y lo vive de una forma y al final pues le atraviesa, ¿no? Y esto también permite la equivocación tanto del profesorado como del alumnado, ¿no? Que, por ejemplo, pues en la escuela tradicional el profe es o la profe le profe quien pues tiene como el conocimiento objetivo y no se puede como equivocar, ¿no? Y es como esa figura de autoridad y aquí no. Y bueno, la razón también por la que la traigo a la sexología es porque ambas incorporan la educación sexual integral en el temario y me parecía como muy interesante y creo que se pueden retroalimentar muy bien. Y por último, la pedagogía queer interviene, analiza y previene situaciones LGTBI-fóbicas y sexistas, que no es, por ejemplo, como en la escuela tradicional, que tienes como el día del racismo o el día del orgullo LGTBI y se tiene como el tema de las agresiones como algo muy puntual, ¿no? O algo como que sucede muy poco, sino que es algo que está como integrado también en el temario y en el proceder. Vale. En cuanto a la terminología trans, desgraciadamente me encantaría meterme en esto, pero no me va a dar mucho tiempo. Entonces, bueno, he recopilado aquí un poco, pues, el devenir del término, que, pues, un poco desde el inicio de los tiempos hasta día de hoy, ¿no? Y abajo, pues, tengo otros conceptos y concretamente voy a abordar el de travesti o traba en cómo se concibe en algunas partes de Latinoamérica y el término no binario, porque para mí han supuesto un punto de inflexión en el trabajo y ahora voy a explicar por qué. Vale, esto se debe a un sesgo propio, ¿vale? Y es que, bueno, yo soy no binaria y la gran mayoría de personas no binarias que conozco se identifican como trans, ¿vale? Entonces, cuando estuve leyendo el estudio sobre las necesidades y demandas de las personas no binarias, que es un estudio que hizo el Ministerio de Igualdad en 2022, estuve leyendo que es lo que personas no binarias definían como no binaria, ¿no? Y vi que había muchísimas más definiciones de las que cabía esperar, ¿no? Y formas de entenderlo. Entonces, las tres formas principales que se recogen y las que me conciernen ahora son, pues, no binarias que se identifican como trans. Otras personas comentan que se deviene no binaria a partir del disconfort con las normas sociales y, en concreto, las normas asociadas a hombre y mujer. Y luego encontramos a personas no binarias que no se identifican ni como cis ni como trans porque lo que buscan es romper con la matriz heteronormativa que estábamos comentando antes, ¿no? Que esto también me hizo pensar en si no binario se está concibiendo como algunas definiciones del término queer, ¿no? Entonces yo veía que ahí estaban confluyendo muchas cosas.
Y claro, eso me hizo también preguntarme si realmente tenía sentido como excluir estas realidades de mi trabajo, ¿no? O sea, pasa lo mismo con el término travesti. En este caso cito a Loana Berkins, que es verdad que ella es de Argentina y puede ser que en otras partes se entienda también con otros matices y tal, pero ellas, por ejemplo, rechazan el concepto de travesti, de hombre que se disfraza de mujer, y lo que buscan es subvertir y desestabilizar las normas de género, pero desde la feminidad y desde lo femenino. Y para ellas es un término de resistencia y de lucha, ¿no? Entonces, pues estuve pensando también un poco en si quizás estaba siendo racista por la concepción de la definición un poco de trans europea que estaba teniendo en este trabajo, porque yo lo que no quería era como que se repitiese lo mismo siempre, ¿no? Y bueno, creo que estas realidades se pueden beneficiar muchísimo del trabajo y a su vez mi trabajo de estas realidades y creo que pueden aportar muchísimo, ¿no? Y también me surgía la pregunta de por qué guardar toda esta información para el colectivo trans únicamente, ¿no? O sea, es como estoy aquí hablando de alianzas entre colectivos, tal, no sé qué, y después voy y lo cierro a un grupo. Bueno, pues ahora en las conclusiones abordo un poco este asunto, pero bueno, para mí esto pues supuso un antes y un después, la verdad. Aquí abordo simplemente algunas actividades de las sesiones. Las sesiones son 13 sesiones, contando con la de bienvenida y la de evaluación, y están pensadas para ser de 2 horas y media, ¿vale? Tengo, por ejemplo, una gincana cooperativa, que esta la saqué del taller que hizo Giu sobre pedagogías queer en Sexpol, la idea. Tengo otra, por ejemplo, que es geometría del género, que pues la idea es un poco que los participantes hagan un dibujo de cómo confluyen pues sus interseccionalidades y los conceptos con los que se identifiquen, ¿no? Como por ejemplo, pues cómo confluye ser una mujer lesbiana y ser racializada a la vez, ¿no? Y pues que se haga un dibujo con diferentes formas y colores y se haga como esa especie de mapa, ¿no? Pues también abordo miedos, expectativas y qué les gustaría aprender. También pues actividades donde se analizan ejes de opresión en situaciones diarias. También he programado un taller de drag y creación de personaje. Hay actividades sobre desargumentar mitos de personas trans y también hay otra que me parece interesante que es como crear un propio cuento o historia, un poco en esta línea de retomar la narrativa trans, ¿no? Y lo que se quiere transmitir, ¿no? Vale, y por último, en las conclusiones, bueno, primero, la propuesta como tal sí que se puede llevar a cabo. Es cierto que en el trabajo sí puntualizo que haría algunas pequeñas modificaciones, pero yo creo que se beneficiaría mucho más si fuese abierta, como mínimo eso, al colectivo LGTBI, pero yo creo que esta propuesta se podría abrir más y sería muy enriquecedora. Por lo tanto, hacerla como en un término no mixto de únicamente personas trans, aunque yo puse también personas trans sin cuestionamiento, pero resulta como imposible y no resulta muy lógico, ¿no? Después de haberme informado más y de haber leído más, ¿no? Esto de se sigue sin averiguar que es un hombre o mujer de verdad es algo que no he comentado durante la presentación, pero que sí que reflexiono en el trabajo sobre cómo este concepto, ¿no? Y bueno, tal y como hemos visto, pues las categorías son mucho más flexibles y abiertas de lo que podemos imaginar. Eh, y nada, bueno, por un poco ir cerrando ya, pues las líneas futuras, creo que sería súper guay abordar la relación de lo crip con lo queer, que bueno, de eso ya se va a encargar Alba después a lo largo de la mañana. Creo que sería interesante centrarse más en trabajar la transfobia con quienes la ejercen, porque es cierto que en este trabajo se trabaja la transfobia con quienes la sufren, más en un intento de empoderar ante una agresión, ¿no? Pero bueno, tras haber leído sobre
pedagogías queer y tal más en profundidad, creo que es más inteligente el otro movimiento. Y el tema de los menores trans, que me deja un poco sabor amargo porque yo en este proyecto he establecido que la edad es a partir de 18 o 16 en situaciones muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, me deja así un poco, pues bueno, que creo que se podría también abordar ese tema, ¿no? Y algunas de las limitaciones que he encontrado es la gran extensión, bueno, que el trabajo es muy extenso, sobre todo también con cómo están hechas las actividades, porque 2 horas y media igual en su momento me pareció muy buena idea, pero después pensándolo más detenidamente, bueno, igual es un poquito largo. Creo que requiere de flexibilidad y de adaptación también de la persona que está facilitando, o sea, de la persona que está llevando el proyecto de intervención y las propias de las pedagogías queer, que es que pues a veces no se pueden llevar a cabo o el espacio no está hecho para que se lleven o donde lo estás haciendo pues se manifiestan como en contra de la metodología, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí mi trabajo y muchas gracias por escucharme.